Hola, yo soy Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. El ser que se hace llamar el monje del terror, al igual que yo, lee todos los comentarios que ustedes escriben y acepta las sugerencias que hacen. Es por eso que me enviará historias de uno o de varios capítulos, como en esta ocasión que les ofrecemos la primera de 4 partes de una historia que espero les guste como a mí. El monje del terror Presenta La profecía, parte 1, La amenaza. Desde muy pequeña había escuchado esa historia. Por supuesto que siendo niña la había impresionado e incluso asustado. Pero al pasar el tiempo, también pasó a sus recuerdos. Y aunque la tenía presente, estaba segura que solo se trataba de un mito más de su familia. Sin embargo, unos años atrás, la había recordado con cierto temor. Exactamente cuando nació su hija. Ella se llamaba Damiana y era médico de profesión. Vivía en Cartagena, Colombia y, por supuesto, que su vida se regía por realidades y no por historias y fantasías, aunque éstas fueran de su propia familia. En concreto, la leyenda familiar decía que muchísimos años atrás, su tatarabuela había sido juzgada por bruja, que después de un juicio fue sentenciada a la hoguera, que cuando estaba siendo quemada, profetizó que volvería y que tomaría venganza de quienes la habían asesinado, especialmente del famoso inquisidor don Alejandro Salanueva. Damiana en su momento se enamoró de un joven compañero de la universidad. De esos amores nació su adorada hija Marcela. El padre de su hija nunca se enteró del embarazo de Damiana, y menos que había tenido una hija. Había partido a hacer su servicio en un lugar lejano y jamás volvieron a verse. La joven doctora decidió tener a su hija y ser madre soltera. Por una extraña coincidencia, Marcela había nacido el 6 de junio de 1996. O sea, en esa fecha se juntaron 3 6. El 6º día del 6º mes del último año con terminación 6 del siglo. Precisamente cuando nació Marcela, Damiana y algunos familiares recordaron la profecía. Por supuesto que nadie pensaba que la preciosa nena Marcela era la reencarnación o algo parecido de la tatarabuela que había sido quemada por bruja. Sin embargo, la niña desde muy pequeña había sido protagonista de algunos hechos un tanto insólitos, como el hecho de caminar desde los 9 meses de edad, empezar a hablar antes de cumplir 1 año, de expresarse fluidamente desde su primer cumpleaños. O sea, la pequeña Marcela mostraba una gran inteligencia, hecho que la llevó a ser una gran estudiante. Estaba por cumplir 21 años y terminaba con honores su profesión. También había decidido ser médico como su madre. Qué orgullosa estaba Damiana cuando su hija Marcela recibió su documentación. Ya era médico cirujano y en unos meses partiría a hacer su especialidad. Fue cuando todo empezó a cambiar. Aquella joven alegre se volvió taciturna y fría. Preguntaba cosas extrañas. Era como si de pronto se hubiera convertido en otra persona. Hablaba solo de cosas obscuras. Dejó de frecuentar a sus amigas y se encerraba durante horas en su habitación. Sonreía poco y cuando lo hacía era de una forma indescifrable. Damiana estaba muy concentrada en su trabajo y veía poco a su hija. Sin embargo, llegó el momento en que empezó a preocuparse por su comportamiento. Esa tarde se sentaron frente a frente y la madre le preguntó: «Hija,
Me preocupa el cambio que has tenido. Ya no sonríes ni bromeas como antes. Dime, ¿qué te pasa? Marcela, viéndola de forma enigmática, contestó: no tengo razones para sonreír. La madre, tratando de comprenderla, le dijo: bueno, parece que empezamos bien. Ya iniciaste con una broma, porque razones para sonreír y ser feliz tienes muchas. La joven médico respondió: tengo una misión que cumplir, y mientras no la realice, no tendré motivos para ser feliz. Su madre, Damiana, le preguntó: específicamente, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es esa misión? Marcela respondió: tú ya sabes, lo tengo que encontrar y tendrá que pagar por lo que hizo. La madre volvió a preguntar: no te entiendo, ¿a quién te refieres? ¿A estas alturas deseas buscar a tu padre? Sonriendo sarcásticamente, la joven respondió: ¡qué ingenua eres! ¿Crees que me interesa conocer a tu amante? Asombrada por la respuesta, Damiana le reprochó: hija, jamás me has hablado de esta manera. Ahora hasta majadera te estás volviendo. Una risa burlona brotó de los labios de la joven al decirle: ¿y cómo quieres que llame al hombre que por acostarse contigo me engendró? Dos lágrimas asomaron a los ojos de la madre. Tratando de serenarse, le dijo: hija, tú como yo sabemos que para que nazca un ser humano se requiere de un acto sexual, pero en tu caso y en el de la mayoría también es un acto de amor. Dime, ¿realmente deseas buscar a tu padre? Yo te puedo ayudar. Enigmáticamente, la joven y bella Marcela respondió: ni tú ni nadie debe hacer lo que a mí me corresponde. Han pasado muchos años, pero sí que lo encontraré. Y cuando lo halle, cumpliré mi misión. Le haré pagar por lo que hizo. Damiana, avergonzada y triste, le dijo: hija mía, me duele que guardes en tu corazón ese rencor y amargura. Tu padre no nos abandonó. Fue mi decisión tenerte y criarte sola. Creí que nunca te había faltado nada. Y ahora que eres adulta, me sorprenden tus palabras. Pero en fin, si tanto te interesa conocer a tu padre, yo te ayudaré. Aunque cuando lo encontremos, te pido que no seas tan dura con él. En verdad, créeme, yo nunca le dije que habíamos tenido una hija. Marcela lanzó una carcajada. No seas tonta. ¿Crees que me interesa conocer al tipo que te inseminó? Ante el brutal comentario, Damiana le recriminó ofendida: hija, no te permito que me hables así. Poniéndose de pie y mirándola amenazadoramente, la joven médico le dijo: escucha bien lo que te voy a decir, que te quede muy claro, porque no lo voy a repetir. Ni me importa tu amante, ni me importas tú. Ustedes solo fueron el conducto para que yo volviera a este mundo a cumplir mi misión de venganza. Ya cumpliste con prestar tu cuerpo. Ahora, apártate de mí si no quieres que también en ti desquite mi furia. Tú solo fuiste la necesaria para que yo volviera, pero que te quede claro, ya no te necesito. Damiana estaba aterrada. Una horrible idea había llegado a su cabeza. Su hija, su adorada Marcela, ¿se había vuelto loca? La doctora Damiana, madre de Marcela, no podía creer que su querida hija hubiera cambiado tanto en tan poco tiempo y le hablara de esa forma tan agresiva y vulgar. Un pensamiento aterrador rondaba su mente. Un miedo atroz invadió todo su ser. Resultaba que su hija estaba perdiendo la razón y, sugestionada por la profecía familiar, creía que de alguna manera el espíritu de su tatarabuela
que había sido quemada por bruja, la estaba poseyendo? A Marcela no le interesaba buscar a su padre. Entonces, ¿a quién deseaba encontrar y a qué se refería con que se vengaría de él? Para que le quedara claro, Damiana se atrevió a preguntarle: entonces, dime, ¿cuál es tu misión? ¿A qué te refieres? Te repito, yo te puedo ayudar. Mirándola fijamente a los ojos y con una dureza que jamás había visto, Marcela le dijo: por supuesto que yo me refiero al desgraciado ese, al maldito que, abusando de su poder como inquisidor, me envió a la hoguera, a mi más odiado enemigo, a don Alejandro Salanueva. Damiana sintió como toda su piel se erizaba con esas palabras. Sí, ya no tenía ninguna duda. Su bella hija estaba perdiendo la razón. Creía ser aquella tatarabuela bruja y quemada. Tratando de ganar tiempo para buscar una solución, fingió estar de acuerdo con ella y le confirmó: en verdad quiero ayudarte. Dime, ¿qué quieres que haga? Marcela, desconfiando del cambio de actitud de su madre, le dijo: te lo dejaré bien claro. Cuando don Alejandro Salanueva, que fue mi amante, se cansó de mí porque tal vez había encontrado a otra mujer más joven, y para que yo no hablara que él, siendo un sacerdote, me tenía como su concubina, decidió eliminarme. La forma más fácil fue acusarme de brujería. Yo no lo era, pero después de los tormentos a que fui sometida, entonces sí le pedí ayuda a los infiernos. No puedes imaginar lo que significa que el fuego te devore. No son unos minutos de sentir esas horrendas quemaduras. Son horas de la agonía más espantosa que alguien pueda imaginar. Por eso, juré regresar. El tiempo se cumplió. Y ahora, en este cuerpo joven y bello de tu hija Marcela, cumpliré mi venganza. Don Alejandro Salanueva debe morir, y yo le haré lo mismo que él me hizo. Morirá ardiendo en las llamas del infierno. La doctora Damiana, tratando de averiguar más para poder ayudar a su hija, se atrevió a decirle: pero han pasado muchos años. Don Alejandro Salanueva ya debe haber muerto. Riéndose de manera demoníaca, Marcela le respondió: ¿me crees, idiota? Por supuesto que el inquisidor murió hace siglos, pero así como yo, él ha reencarnado. Todos reencarnamos cada cierto tiempo. Y por supuesto que debes saber que lo estoy buscando. Seguramente él también desea encontrarme para matarme. El que encuentre al otro primero lo asesinará. La doctora Damiana, con mucho dolor, se dio cuenta que su hija Marcela necesitaba ayuda psiquiátrica urgentemente. Horas después, lejos de ahí, a cientos de kilómetros de distancia, el joven empresario Agustín Salanueva se movía inquieto en su cama. Aun cuando hacía frío, su frente estaba perlada de sudor. Sentía que se asfixiaba. Dando una bocanada de aire, despertó sobresaltado. Una vez más tenía esa espantosa pesadilla. Se veía a sí mismo vistiendo ropas de religioso, ropas de siglos pasados, y miraba cómo una bella mujer era quemada en la hoguera. Era una especie de bruja que lo maldecía y que le gritaba que aunque muriera, algún día volvería para matarlo. Sus sueños eran tan reales que él sufría viendo morir a esa mujer, maldiciéndolo. ¿Qué estaba pasando? Había sido hijo único. Sus padres habían muerto tiempo atrás en un accidente, y él como pudo se dedicó al comercio. Actualmente tenía una pequeña empresa, dedicado por entero a su negocio,
Ni siquiera había tenido novias. Estaba cerca de los 30 años y había vivido de manera tranquila, pensando solo en su trabajo. Pero desde hacía unas cuantas semanas, esos sueños aterradores lo perseguían. Una vez más se preguntó, ¿de qué se trataba todo eso? Él no conocía a la mujer que moría en la hoguera. No tenía la menor idea de qué se trataba. Pero esos sueños eran aterradores. Eran tan reales que precisamente lo que lo hacía despertar era el humo de la hoguera. El olor a carne humana quemada era insoportable. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina por un vaso con agua. Tenía la pijama mojada. Vivía tan intensamente esas pesadillas que su cuerpo sudaba tanto que se deshidrataba. Vivía solo. Sabía que tenía algunos familiares lejanos, pero no los frecuentaba. Se sentó y se puso a pensar. ¿Qué significaban esas pesadillas que noche a noche lo perseguían? Pensó que tal vez lo que su cerebro le estaba diciendo es que se tomara un descanso, unas vacaciones. Solo de niño había viajado con sus padres, pero desde que ellos habían fallecido, no había salido de su ciudad. Sí, unas pequeñas vacaciones seguramente lo ayudarían. Pero, ¿a dónde? Recordó que sus antepasados eran de Cartagena, Colombia. Sí, sería interesante conocer esa gran ciudad. Una vez que amaneciera, planearía todo para un viaje de 2 semanas. Jamás se imaginó la aterradora experiencia que viviría. Nueva llegó a Cartagena, Colombia. Las pesadillas donde veía a una mujer quemándose en la hoguera lo seguían atormentando. Sobre todo cuando ella lo maldecía y le profetizaba que volvería para vengarse. Cada noche, al despertar, algún nuevo dato recordaba de lo que soñaba y poco a poco iba armando la historia. Era como un rompecabezas. Lo que entendía era que él, en sus pesadillas, era un inquisidor, un sacerdote que había condenado a esa bella mujer a morir en la hoguera. Pero, ¿por qué lo había hecho? Su corazón le decía que él, con esa bruja, había tenido algo que ver, alguna relación romántica o algo parecido, que él había vivido en otra época y que tal vez en su vida actual había reencarnado. Pero, ¿existía la reencarnación? Y si ésta realmente existía, ¿cómo habían sido sus sentimientos y su comportamiento en otra u otras vidas? ¿Él podría realmente haber sido un mal hombre, un mal sacerdote, un inquisidor que condenaba y mataba brujas y brujos en la hoguera? Agustín se encontraba tomando un delicioso café colombiano, admirando el centro histórico de esa preciosa ciudad de Cartagena y pensando en esas aterradoras pesadillas que sufría cada noche. Fue cuando la vio. Una preciosa mujer caminaba lentamente, como buscando algo o a alguien. De pronto sus miradas se encontraron. Ella lo vio de una manera tan directa que él sintió cómo se ruborizaba de la cabeza a los pies. ¡Qué joven tan atractiva! Y lo estaba observando. Agustín no tenía experiencia con las mujeres. Desde pequeño fue un chico de trabajo. No tenía la menor idea de qué hacer. Fue cuando ella se le acercó. Tenía una mirada tan especial que él no supo descifrar. Parecía que lo observaba como reconociéndolo. Pero él nunca había estado en Cartagena. Por lo tanto, estaba seguro que nunca se habían visto antes. La doctora Marcela caminaba por el centro de la ciudad. Últimamente solo a eso se dedicaba, a caminar y observar a la gente. De alguna manera, sabía que lo encontraría. El gran inquisidor había sido el primer y el único hombre en su vida. Por el gran amor que le tuvo, se entregó a él sin reservas. Además de su virginidad, le entregó su corazón. Era por eso que ahora lo odiaba a muerte.
todo el amor y la pasión que en su ser había sentido por él se convirtió en el más aterrador deseo de venganza. Él no solo se burló del gran amor que ella le tenía, sino que al encontrar a otra mujer para deshacerse de ella, recurrió a la acción más vil y canalla. La acusó de brujería y logró que la condenaran. Con esto, él se aseguró que ella jamás hablara de que él, siendo sacerdote de la Iglesia Católica, la había seducido. Pero lo encontraría. Sabía que lo encontraría. Ella misma, al sentir sobre sus bellas carnes las quemaduras del fuego, había profetizado que volvería para vengarse. La primera parte ya la había logrado. Estaba dentro del cuerpo de su descendiente, de la joven y bella doctora Marcela. Ahora solo le restaba encontrarlo a él, a ese maldito. Seguramente él estaría dentro del cuerpo de algún descendiente suyo. Así era y había sido siempre. Pero ella lo encontraría y cuando lo hallara, su venganza sería espantosa. Ese desgraciado pagaría dolor con dolor y agonía por agonía. De pronto lo vio. Se veía diferente, muy diferente a como lo recordaba. Pero ese joven sentado bebiendo café tenía esa mirada que ella había amado tanto. Sí, podría ser él. Tenía que averiguarlo. A medida que se acercaba al joven, dos sentimientos igual de intensos se revolvían dentro de su ser. Por un lado, estaba el gran amor que había sentido por el inquisidor, y por otro, el odio mortal que también le llegó a tener. Marcela se acercó al joven Agustín y fingiendo una sonrisa le dijo: «Disculpe, ¿me puedo sentar?» Él la veía embobado. Solo tartamudeó. Por supuesto, señorita. Adelante. Caballerosamente se levantó y le acercó la silla. Ella le dijo: ¿Es usted de aquí? Él brevemente le contestó que estaba vacacionando y que no conocía a nadie en esa ciudad, que sabía que tenía unos familiares, pero que no los conocía. Marcela tenía que asegurarse si ese joven era descendiente de su gran amor. Amor, amor, amor. Esa palabra, ese sentimiento que ella había sentido tan intensamente por el canalla que la había sentenciado. Agustín, el hombre que tenía enfrente, era muy atractivo. Tenía que averiguar más sobre él. No tenía tiempo que perder y le dijo: «Usted se parece a un hombre que fue sacerdote, un inquisidor». Al oír esa palabra, Agustín palideció. Su corazón latió más rápidamente. Esa joven que tenía enfrente y que le provocó un entusiasmo inusitado, ¿por qué le comentaba sobre el inquisidor de sus pesadillas? Ella, ¿quién era? ¿Por qué sentía ese desasosiego frente a ella? ¿Por qué le parecía conocida? ¿Por qué tan rápidamente, con tan solo unos instantes de conocerla, sentía una gran atracción como nunca antes la había sentido por nadie? ¿Por qué era como un imán que lo atraía? La veía y deseaba abrazarla, estrecharla entre sus brazos. Y aunque se ruborizó al pensarlo, sintió un enorme deseo de tenerla en la intimidad. Esa joven le provocaba muchas emociones y bellos sentimientos, pero también le provocaba miedo. Tenía algo en la mirada y en la forma de hablar que hacía que a él se le enchinara la piel. Era una gama de sensaciones que nunca había sentido. Era como estar frente a un hermoso animal salvaje. Por un lado sabemos de su peligrosidad, pero por otro lado nos hipnotiza con su belleza. La miró fijamente y en sus hermosos ojos vio la negrura de un pozo sin fondo. Su mirada lo estremeció porque vio a la muerte. Para la joven Marcela, esa atracción de amor-odio que sentía por el joven que tenía enfrente le decía
que él era el descendiente del maldito inquisidor que había sido su amante, el hombre que más amó, pero a quien ahora odiaba a muerte. Pero tenía que asegurarse. Agustín se sentía extraordinariamente atraído por esa linda mujer, pero había algo en ella que le infundía miedo. Sin embargo, decidió continuar. Sonrió para sus adentros pensando qué podía temer de esa delicada y bella jovencita. Marcela se ofreció a ser su guía y a mostrarle los atractivos de esa hermosa ciudad que es Cartagena, llena de historia y de grandeza. Pasaron una tarde increíble. Él le recordaba tanto a su gran amante de antaño que por momentos le pareció estar a su lado y disfrutaba de su compañía. Pero luego recordaba que su misión era asesinarlo y hacerlo de la manera más espantosa posible para vengar su propia muerte, ocurrida muchos años atrás. Y era cuando lo miraba con un odio infernal. Agustín jamás pensó que tendría esa maravillosa suerte. En su primer día de vacaciones había conocido esa preciosa y amable muchacha que lo estaba paseando por toda la ciudad. Casi todo era fabuloso, porque en varias ocasiones había observado en ella esa mirada que lo atemorizaba. Por momentos creía estar con dos personas, una dulce y bella y otra diabólica y atemorizante. Llegó la noche y ella se ofreció a llevarlo al hotel donde se hospedaba. Incluso, jugando, lo acompañó hasta su habitación. Para Marcela, el momento que tanto había esperado llegaba. Dentro del cuarto del hotel, comprobaría de una vez por todas si Agustín era el descendiente de quien se vengaría, de su antiguo amante. Si era él, se lo llevaría hasta el fuego del infierno para que ardiera por toda la eternidad. Ya tenía un plan y lo llevaría a la práctica. Agustín se cohibió cuando ella le pidió que quería pasar a su habitación. Él jamás había estado íntimamente con una mujer y temía que al estar solos las cosas fueran más allá. Pero Marcela no aceptó un no por respuesta, así que ahí estaban, ella y él, mirándose a los ojos. Ella, siguiendo su diabólico plan, suavemente le ofreció sus labios. Labios rojos y carnosos que temblorosamente se acercaron a los de él. De la ternura pasaron a la pasión. Ninguno de los dos actualmente había tenido una entrega total. Pero la naturaleza es sabia. Las manos de Agustín recorrieron con toda la suavidad y sutileza de la que fue capaz esas voluptuosas y delicadas formas de mujer. Él, que solo sabía de trabajo y cuyas fuertes manos nunca habían tocado algo tan suave, la recorrió como se acaricia el pétalo de una flor, con suavidad y delicadeza para no romperla. Ella tocaba los músculos de él, de un hombre hecho y formado con el ejercicio de toda una vida de esfuerzo y trabajo. En ambos se unían la delicadeza y la fortaleza, la suavidad de ella y la aspereza de su barba de 2 días de crecimiento, las curvas de ella y la firmeza de él. Realmente Marcela y Agustín nunca habían estado juntos. Sin embargo, tenían una conexión absoluta. Parecía que cada cual sabía qué es lo que prefería y necesitaba el otro, y se lo daba. De las suaves caricias llegaron a la pasión arrolladora. Esos dos atormentados seres solo tenían una oportunidad, la oportunidad de ese momento, y no la desaprovecharían. Ambos sabían que después vendría algo terrible, pero mientras llegaba, había que aprovechar esos instantes. El amor, el odio, la pasión, la angustia, la urgencia se mezclaron y sus dos jóvenes cuerpos, como si tuvieran la experiencia de siglos, se entregaron uno al otro. Al principio, fue como la suavidad y delicadeza de una pluma de colibrí, como el algodón en flor.
como tocar las nubes con los dedos. Y poco a poco, sin darse apenas cuenta, como por arte de magia, se fue transformando en un tornado que atrapaba todo a su paso. Él sintió como que una cascada en su gran torrente lo llevaba en un remolino de pasión desenfrenada. Ambos se convirtieron en un río salvaje cuyas aguas arrastraban todo a su paso. En un instante, ella fue un huracán que con gran energía, con sus vientos tempestuosos lo abrazaban, hasta que él, convertido en volcán, vació dentro de ella toda la lava ardiente que desde lo más profundo de su masculinidad brotó. Cuando por fin sus cuerpos se calmaron, de los hermosos ojos de ella, 2 lágrimas resbalaron por sus mejillas. Sí, lo había comprobado. Agustín era descendiente de su odiado amante y por lo tanto tenía que vengarse, tenía que matarlo horriblemente. Él se sorprendió al sentir las 2 lágrimas, las 2 pequeñas gotas de agua sobre su pecho y le preguntó: ¿te arrepientes de lo que acaba de suceder? Marcela sonrió en la oscuridad. Ella ya sabía quién era él, pero él no sabía quién era ella. Para que no quedara ninguna duda, le preguntó: tú te llamas Agustín. Agustín Salanueva, ¿verdad? Él, apartándola con suavidad, a su vez le preguntó: ¿cómo lo sabes? Yo nunca te dije mi apellido. Ella, saltando de la cama, lo enfrentó diciéndole: yo en otra vida fui tu amante. ¿No lo recuerdas? Como un relámpago, la mente de Agustín relacionó sus horribles pesadillas con lo que ella le decía y le preguntó: ¿quieres decir que todo lo que he soñado es real? ¿Yo fui el inquisidor y tú la mujer que murió en la hoguera? Marcela se transformó. Un espantoso cuerpo, horriblemente quemado, era lo que veía Agustín. Y de la boca descarnada salieron unas cavernosas palabras diciéndole: sí, ya comprendiste todo. Y este es el momento de mi venganza. Morirás. Otra voz se escuchó y materializándose en un espíritu masculino dijo: sí, es la hora de tu venganza, pero no con ellos. Ni Marcela ni Agustín tienen que pagar por lo que hice yo. El único culpable de todo soy yo. Y así como tú has pasado siglos esperando tu venganza, yo he sufrido siglos el dolor de mi traición. Mi arrepentimiento ha sido sincero y durante todo este tiempo he sufrido lo que no te puedes imaginar. Tú sufriste horas en la hoguera y yo sufrí siglos en el purgatorio, pagando mis malas acciones. Si todavía tengo que pagar más, aquí estoy a tu disposición. Pero por favor, deja en paz a Marcela y Agustín. El amor que tú y yo nos tuvimos es lo que ha renacido en los corazones de ellos. Déjalos que ellos tengan la felicidad que tú y yo no tuvimos. En mí desquita tu furia y tu venganza. El espectro de la bruja titubeó. Después de tantos años de espera, ahora resultaba que el amor la estaba venciendo. Dando un espantoso alarido, se fue saliendo del cuerpo de Marcela. Agustín la recibió en sus brazos. Era aterrador y macabro lo que veía y escuchaba. Increíblemente, el espíritu de la mujer quemada tomó al de don Alejandro Salanueva y se elevaron por los aires, desapareciendo de la habitación. ¿A dónde lo llevaría? ¿Qué pasaría con ellos? Nunca lo sabrían. El mundo de los espíritus está oculto para los humanos. Tal vez por fin descansarían. Pero para Agustín y Marcela nacía un nuevo amanecer y él lograría amarla y cuidarla mientras existieran en esta vida. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos sepan que tal vez la reencarnación exista y volvamos a encontrarnos en otra vida. Yo soy Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe El monje del terror.